Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de este día lunes 20 de abril. Vamos a estar hablando de Newton versus Hooke. Vamos entonces a hablar de estos dos científicos y cuáles fueron sus aportes a la física. Entonces, sé que el título suena como a una pelea, a una rivalidad, y efectivamente de eso es de lo que se trata. Hemos escogido este tema porque estamos hablando de la ley de Hooke. Ahora que en física estamos hablando de resortes, en la tarea anterior vieron una animación con resortes, estamos dándole bastante importancia a la ley de Hooke. Entonces, esta infografía que encontré en internet me parece preciosa. Resume en pocas líneas qué es lo que sabemos de la ley de Hooke. Y en esta parte de aquí, en este sabías que, nos dice algo muy interesante. ¿Cómo se aplica en la vida real la ley de Hooke? En la tarea voy a dejar adjunto dos infografías, esta imagen también. Vamos a explicarles ya más adelante cuál va a ser su deber, su tarea. A continuación me gustaría presentarles un video. Este video ha sido tomado de YouTube. Les voy a dejar el enlace. Necesito que estén muy atentos a este video para que posteriormente quede claro cuál es el objetivo de la tarea. Vamos a ver entonces la presentación. Sin duda, para la ciencia un momento cumbre se dio en pleno siglo XVII con la fundación de la Royal Society, una institución científica destinada a hacer acopio del mayor cúmulo de conocimientos científicos posibles para mayor gloria de la humanidad. Un tiempo fértil en el que surgieron figuras tan relevantes como las de los propios Isaac Newton o Robert Hooke. Dos mentes lúcidas, brillantes, tremendamente luminosas, que dieron grandes satisfacciones a todos aquellos que leyeron sus obras, sus intuiciones, sus teorías, y desde luego también fueron muchos los que disfrutaron con esos enfrentamientos que dieron lugar pues a enconados debates sobre quién debía arrogarse el derecho a ser padre de tal o cual teoría, hipótesis científica. Aquellos tiempos de la Royal Society. Robert Hooke precisamente fue uno de sus fundadores. Nacido en 1635, permaneció durante 40 años al servicio de la Real Sociedad Británica, pendiente de la biblioteca y con además la misión de ofrecer un experimento semanal a todos los integrantes de aquel particular y selecto club científico. Robert Hooke pasa a la historia como uno de los hombres más pródigos en cuanto a averiguaciones, adelantos. Por ejemplo, un gran inventor, el primer barómetro, el primer hidrómetro, el primer aneanómetro. Dio los fundamentos para la articulación universal, el muelle salió de esas ideas. Y como astrónomo tampoco tenía precio porque fue el primero en descubrir una estrella binaria. Y además también fue pionero a la hora de describir, fue el primero que describió el planeta Urano. Pero desde luego Robert Hooke fue muy conocido en aquel tiempo gracias a su enfrentamiento terrible, frontal, una lucha enconada con Isaac Newton, acaso el adelantado, el gran padre de la ciencia moderna. Su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica está considerado como el libro más importante escrito jamás sobre ciencia. El conocido popularmente como Principia, desde luego dio mucho que hablar y abrió puertas para el conocimiento de los humanos. Y por eso Isaac Newton está considerado como el más grande de los científicos. Pero eso no le libra de ciertas polémicas, de ciertos debates, de ciertas justas casi medievales con diversos compañeros suyos. ¿Acaso el principal rival de este periodo fue el propio Robert Hooke? Y es que Hooke afirmaba, y así lo constató, que fue el primero también en intuir las leyes de gravitación universal. Y estas, claro está, son el mayor hito de Isaac Newton. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es muy sencillo. Robert Hooke trazó los rudimentos esenciales, trazó las líneas básicas para esas leyes de gravitación universal, pero no pudo o no supo pues dar solución a la formulación matemática. No, ahí no llegó. Ese terreno le fue vetado. Y este fue el gran mérito, el gran hallazgo de Newton. Newton sí que consiguió la formulación matemática y por eso sí tiene todo a su favor. Puede decir en justicia que es el artífice de las leyes de gravitación universal. Ya sabéis, lo de la manzana cayendo, la gravedad de la Tierra, justo cuando Newton atravesaba por una terrible depresión. Pues esa manzana pudo satisfacer, pudo por fin animar al gran sabio británico y formular, como es debido, esa ley de la gravedad universal. Pero esto encorajinó mucho a Robert Hooke, porque cuando lo presentó Newton en su escrito famoso ya mencionado, pues no dijo nada sobre aquel que le había inspirado presuntamente para formular la teoría. Y Hooke entró en un terrible ataque de cólera y dijo que él era el padre de esa teoría. Durante años estuvieron debatiendo, cruzaron insultos, exabruptos, improperios. Conocido es el carácter terrible de Isaac Newton. Debatió con todo el mundo, no solo con sus compañeros, con sus colegas científicos, sino también con el propio Vaticano. Él era un convencido arriano. Él no confiaba en la tesis de la Trinidad. Y esto le provocó incluso que en algunos colegios no le concedieran cargos relevantes. En el Trinity College, por ejemplo, no le dieron. Claro, Trinity College, ¿cómo le va a dar el cargo de director? Pero con Hooke la cosa llegó a ser incluso despiadada, descarnada, porque también volvieron a chocar con la teoría de la luz. Hooke afirmó ser el primero que avanzó esa teoría de la luz, que luego también pues se la apropió o se la quiso apropiar con demostraciones empíricas Isaac Newton. El caso es que en 1676, justo en el momento más álgido de la polémica, Newton envió una carta a su contrincante, una carta que pasaría a la historia. En esa carta le decía, entre otras lindezas: si llegué a ver tan lejos fue porque me pude encaramar a hombros de gigantes. Esto no era nada más que una clara alusión sarcástica a la baja estatura de su rival. Y es que Robert Hooke era un hombre diminuto, era un hombre muy pequeño, muy bajito de estatura, y Newton pues gustaba de esta clase de bromas. Y por eso dijo: si pude llegar, si pude ver tan lejos, fue porque me encaramé a hombros de gigantes. Despreciaba de ese modo a Robert Hooke. Newton llegó a ser presidente de esa Royal Society y Hooke falleció en 1703, 24 años antes de que lo hiciera su terrible rival. Ambos, desde luego, merecen figurar con honores en la galería de personajes ilustres de la humanidad. Ambos aportaron conocimientos esenciales, exhaustivos, sobre el buen discurrir de la ciencia. Ese siglo XVII, desde luego, brilló con más intensidad gracias a la buena actuación de Isaac Newton y de Robert Hooke. Aunque eso sí, enemigos íntimos, enemigos hasta las cachas, enfrentados hasta la muerte. Pero qué maravilla, qué gozada cuando chocan dos mentes de estas características. Hay que ver la de chispas fructíferas que dan como resultado, ¿verdad? Hoy, enemigos íntimos de la historia, Isaac Newton versus Robert Hooke. Luego de haber visto este video, la rivalidad que hubo estos dos científicos, me gustaría presentarles estas infografías. Una de ellas habla de Isaac Newton y la otra de Robert Hooke. Entonces tenemos bastante fuentes de consulta. Sabemos ya cosas de Isaac Newton, sabemos cosas de Robert Hooke y me gustaría explicarles cuál va a ser su tarea. En su cuaderno
van a dibujar un diagrama de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Algo como lo que ustedes ven en pantalla en este momento. Vamos a dibujar un diagrama de Venn en la que queden señaladas 4 semejanzas y diferencias entre Newton y Hooke. Necesitamos entonces que en ese diagrama de Venn en su cuaderno numeren, que pongan aquí 1, 2, aquí le pongan 3, aquí también 4. Aquí van a poner 4 cosas que haya hecho únicamente Newton, solo le corresponden a él. En el centro dice semejanzas, también vamos a poner aquí al menos 4, 2, 3, 4. Y en donde dice diferencias 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Cosas que únicamente haya hecho Robert Hooke. Por ejemplo, se me ocurre una de estas, ¿no? Yo sé que ustedes estudian biología, son muy buenos en eso, y entiendo que recuerdan esta palabra, la célula. ¿Recuerdan ustedes que Robert Hooke tiene mucha importancia en la célula? ¿Newton también estudió las células? No. Entonces este detalle tiene que estar únicamente en Robert Hooke. Algo que hayan tenido en común ambos, yo voy a poner 2 iniciales. Miren las iniciales que pongo, RS. Ambos estudiaron en la Royal Society, la Sociedad Real. Eso significa que pertenecieron a esa agrupación en donde únicamente había científicos, gente importantísima. Entonces, y ellos los dos tuvieron eso en común, pertenecieron a esa organización. Queremos entonces que en su cuaderno hagan un organizador gráfico, estos diagramas de Venn, en donde pongan semejanzas y diferencias entre Newton y Hooke. Espero que el video y las imágenes que les envío les ayuden a tener una buena idea para esta tarea. Que tengan una linda mañana y un hermoso inicio de semana. Cuídense mucho.